Existe una imagen que no sale de la cabeza de quien la ve por primera vez. Un joven vistiendo sudadera azul de puma, jeans, tenis. Una mochila en la espalda. El rostro de quien podría estar caminando hacia la escuela, hacia un café internet, hacia el entrenamiento de fútbol con los amigos. Un adolescente absolutamente común en la apariencia, el tipo de persona que uno pasa en la calle sin mirar dos veces, porque hay millones iguales a él en cualquier ciudad del mundo. Pero ese joven está dentro de un ataúd de vidrio. En Asís, Italia. Y su cuerpo, más de 18 años después de su muerte, permanece prácticamente intacto. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006, con 15 años de edad, de leucemia fulminante. No era un niño del siglo XII que vivió en un monasterio, que nunca usó zapatos, que pasó décadas en oración contemplativa alejado del mundo. Era un adolescente del siglo XXI que jugaba PlayStation, que le gustaba programar en HTML y Flash, que tenía un perro llamado Briciola y 3 gatos, que veía películas, que reía fuerte, que tenía amigos. Que era, en todos los sentidos visibles de la palabra, un chico normal. Y que, por debajo de toda esa normalidad, vivía una vida interior de una profundidad que sus propios padres, personas no particularmente religiosas al principio, tardaron en entender completamente. Que se despertaba a las 6 de la mañana por propia voluntad para ir a misa, no porque alguien lo mandara, sino porque quería. Que pasaba horas frente a la computadora no solo jugando o navegando, sino construyendo una de las obras de evangelización digital más ambiciosas jamás realizadas por una persona sola, que distribuía comida y abrigos a personas sin hogar de Milán en secreto, para que nadie lo supiera, para que el gesto fuera limpio de cualquier necesidad de reconocimiento. Que dijo, en algún momento entre los 12 y los 15 años de vida, una frase que parece simple pero que carga una densidad espiritual que aumenta cuanto más la examinas. La tristeza es mirarse a uno mismo. La felicidad es mirar a Dios. Ese era Carlo Acutis. Un chico de sudadera y tenis que está a punto de convertirse en el primer santo del siglo XXI. Y la historia de cómo llegó hasta aquí es una de las más sorprendentes y necesarias de nuestro tiempo. Carlo Giuseppe Acutis nació el 3 de mayo de 1991, en Londres, donde sus padres italianos vivían temporalmente. Poco después, la familia volvió a Italia y se instaló en Milán. Andrea Acutis, su padre, trabajaba en el mundo de los negocios. Antonia Salzano, su madre, era una mujer de familia acomodada que, por su propia admisión, era bautizada pero no practicante. La religión era un ítem cultural, no una fuerza viva en su vida cotidiana. Fue Carlo quien convirtió a su propia madre. No a través de sermones. No mediante presión. Por testimonio. Antonia describió en entrevistas el asombro creciente de observar a su hijo, desde muy pequeño, desde antes de los 7 años, pidiendo ir a misa, rezando el rosario por cuenta propia, haciendo preguntas sobre Dios que ella no sabía cómo responder. Comenzó a acompañarlo para entender lo que estaba ocurriendo. Y lo que ocurrió fue que ella misma fue encontrando respuestas que no había buscado. Hoy Antonia Salzano Acutis es una de las voces más activas en la causa de canonización de su hijo. Carlo hizo su primera comunión a los 7 años. Y fue allí, según él mismo describió más tarde, donde algo encajó de una manera que no conseguía explicar completamente con palabras, pero que orientó todo el resto de su vida. La Eucaristía se convirtió en el centro. No de forma abstracta o solo devocional, de forma concreta, visceral, cotidiana. Iba a misa todos los días. No los domingos, no en las fiestas obligatorias. Todos los días. Antes de la escuela, temprano en la mañana, en un gesto que describió como lo más importante que hacía en cualquier día, más importante que cualquier tarea escolar, cualquier actividad, cualquier compromiso. Dijo una vez, con la tranquila directness que era su marca, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Pero Carlo no era un niño que vivía separado del mundo mientras cuidaba de su propia espiritualidad. Era exactamente lo opuesto. Estaba profundamente presente en el mundo, curioso sobre él, comprometido con él, interesado en todo lo que había en él. Aprendió a programar computadoras prácticamente solo, por curiosidad y placer, antes de los 10 años. Dominaba HTML, CSS, lenguajes de programación que chicos de su edad apenas sabían que existían. Jugaba videojuegos con genuino entusiasmo, limitando voluntariamente el tiempo de juego a 1 hora por semana, no porque alguien lo exigiera,
sino porque había decidido que ese era el equilibrio correcto para él. Veía películas. Leía. Tenía amigos de distintos tipos, de distintos orígenes, incluyendo compañeros de escuela que no compartían su fe pero que describen consistentemente, en los testimonios que formaron el proceso de beatificación, la sensación de que estar cerca de Carlo era diferente. Que había algo en él que no era común. Que te veía. Que prestaba atención. Que nunca te hacía sentir juzgado. Alrededor de los 11 años, Carlo tuvo una idea que, vista en retrospectiva, parece al mismo tiempo absolutamente natural para quien él era y completamente extraordinaria para alguien de su edad. Había leído sobre los milagros eucarísticos, esos episodios, distribuidos a lo largo de la historia de la Iglesia, en que la hostia consagrada habríase transformado visiblemente en tejido y sangre, en que cuerpos incorruptos habían sido encontrados, en que fenómenos inexplicables habían ocurrido en torno a la Eucaristía. Había un libro sobre el tema. Había registros dispersos en documentos eclesiásticos de varios países. Pero no había, en ningún lugar, una compilación sistemática y accesible de esas historias. Carlo decidió hacer esa compilación. ¿Solo? Con sus propios recursos. En su mesa de computadora, en el cuarto de un apartamento en Milán. Durante 3 años, de los 11 a los 14 años, investigó, catalogó, fotografió documentos, estableció correspondencia con parroquias y diócesis en diferentes países, viajó con sus padres para verificar personalmente algunos de los relatos, y construyó un sitio web y una exposición virtual que documentaba, con rigor y claridad, los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia a lo largo de 15 siglos de historia. Más de 150 eventos catalogados, en decenas de países, con fichas individuales que contenían la fecha, el lugar, las circunstancias, el estado actual de las reliquias, los análisis científicos disponibles. La exposición se llamó Los milagros eucarísticos alrededor del mundo. Existe hasta hoy en línea, traducida a más de 40 idiomas, visitada por millones de personas desde que fue publicada. Y fue íntegramente concebida, construida y alimentada por un adolescente que todavía estaba en la escuela secundaria. Carlo no tenía la pretensión de probar nada a quien no quisiera creer. Tenía la intención de hacer accesible lo que estaba disperso. De usar la herramienta que mejor conocía, la Internet, para hacer lo que siglos de predicación y catequesis no siempre lograron, mostrar, con evidencias concretas y verificables, que había algo ocurriendo en torno a la Eucaristía que superaba la explicación ordinaria. Llamaba a la Internet el gran don de Dios para nuestros tiempos, y trataba ese don con la seriedad de quien entiende que todo regalo carga responsabilidad. Dijo una vez, con esa capacidad que tenía de formular cosas profundas en lenguaje directo, todos los medios de comunicación social son como satélites en órbita. Dependiendo del ángulo en que se apunten, pueden iluminar u oscurecer el planeta. Él había elegido el ángulo. Y apuntó. El Papa Juan Pablo II, al tomar conocimiento del trabajo de Carlo, aún en vida, antes de que el joven cumpliera 15 años, envió una bendición especial para el proyecto. Era un reconocimiento implícito de algo que la Iglesia formalizaría décadas después, que aquí había no solo un niño talentoso, sino un apóstol de un tipo nuevo. Alguien que había entendido que el siglo XXI necesitaba santos que no tuvieran un pie en el pasado, sino los 2 pies firmemente plantados en el presente, usando los lenguajes, las herramientas y los espacios del presente para hacer lo que los santos de todos los siglos habían hecho, señalar a Dios. Pero el trabajo digital era solo la capa más visible de Carlo Acutis. La capa que las personas podían ver y documentar y citar. Por debajo de ella había otra vida, más silenciosa, más escondida, más reveladora de lo que era él de verdad. En Milán, Carlo había identificado los puntos de la ciudad donde las personas sin hogar solían concentrarse. No los puntos obvios, los que cualquier transeúnte reconocía, sino los rincones menos visibles, los aleros olvidados, las aceras donde la gente dormía sin que nadie realmente los viera. Él iba hasta esos lugares. Llevaba comida, llevaba ropa de abrigo, llevaba lo que tenía disponible. Y lo hacía de una forma que sus padres tardaron mucho en descubrir completamente, no por deshonestidad, sino por convicción. Había leído la advertencia del Evangelio sobre la caridad que no quiere ser vista, que no quiere reconocimiento, que pierde algo esencial cuando se convierte en performance. Y lo había tomado en serio de una manera que la mayoría de las personas que han leído el mismo pasaje nunca lo ha hecho.
Su niñera y asistente doméstica, Rajesh, era inmigrante india. Su padre era Sikh. Carlo aprendió lo suficiente sobre el sijismo para hablar con ella sobre la fe de su padre con respeto genuino. Con curiosidad real, sin ninguna agenda de conversión disfrazada de amistad. Cuando ella necesitaba ayuda, él estaba allí. No como quien cumple una obligación de caridad cristiana, sino como un amigo que se preocupa por ti. Había un compañero de escuela que era blanco de bullying frecuente, un niño que por alguna razón se había convertido en el punto de descarga de la crueldad colectiva que los adolescentes a veces dirigen hacia objetivos arbitrarios. Carlos se hizo amigo de ese niño. Se sentaba a su lado. Caminaba con él en los recreos. No de forma heroica y visible, no como quien está haciendo una declaración pública de principios, sino de la forma más simple y más difícil al mismo tiempo, simplemente siendo presente, simplemente siendo amigo. La frase más famosa de Carlo, la que aparece en carteles, en citas, en los discursos del Papa Francisco, en la boca de quien habla sobre él, es esta: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Es una frase que parece fácil de entender en la superficie y que se profundiza cuanto más tiempo uno pasa con ella. Porque lo que Carlo estaba diciendo no era solo que cada persona es única. Eso lo dice cualquier tarjeta motivacional. Estaba diciendo algo más específico y más desafiante, que la unicidad que Dios pone en cada persona tiene una tendencia a ser borrada. Por el miedo a ser diferente. Por la presión de conformarse. Por la pereza de descubrir quién eres realmente cuando dejas de imitar lo que todos a tu alrededor están siendo. Él vivía la originalidad que predicaba. En ningún momento de su corta vida hay registro de Carlo intentando ser lo que los demás esperaban que fuera. Era devoto en una edad en que la devoción es socialmente riesgosa. Era caritativo de forma escondida en una cultura que recompensa la caridad visible. Era tecnológicamente competente y usaba eso para evangelizar en una época en que la Iglesia todavía estaba descubriendo cómo lidiar con la Internet. Era alegre sin ser superficial, serio sin ser sombrío, generoso sin ser performático. Era, simplemente, él mismo. Con una consistencia que, en retrospectiva, parece sobrenatural, pero que él mismo describiría probablemente como el resultado directo de saber quién era su centro. Cuanto más Eucaristía recibamos, más nos convertiremos en Jesús, para que en esta tierra caminemos un pedazo del paraíso. Era lo que creía. Y era lo que vivía. Hay un detalle en esta historia que necesita contarse con cuidado, porque es al mismo tiempo el más humano y el más misterioso de todo. En algún momento entre los 14 y los 15 años, los registros no permiten fecharlo con precisión, Carlo hizo una declaración en vídeo, frente a la cámara, que solo sería completamente comprendida después de su muerte. Miró a la cámara y dijo que no tenía miedo de morir. Que lo que temía era no vivir plenamente. Y que, cuando llegara su hora, estaría listo. Nadie a su alrededor interpretó eso como una profecía. Era un adolescente hablando sobre la fe y sobre la muerte de la forma abstracta en que los adolescentes a veces hablan sobre cosas que parecen lejanas. Pero hay quienes, revisitando ese material después de lo que ocurrió en octubre de 2006, no pueden evitar sentir que había allí algo más que abstracción. En septiembre de 2006, Carlo Acutis empezó a sentirse mal. El cansancio inusual, los dolores que no pasaban, los síntomas que parecían de una gripe pero duraban más de lo que debían. Sus padres lo llevaron al médico. El diagnóstico llegó rápido y fue devastador: leucemia linfoblástica aguda, de progresión extremadamente rápida. En cuestión de días, lo que parecía un cansancio pasó a ser una emergencia médica de alta complejidad. Carlo fue hospitalizado. Y en el hospital, hizo algo que las enfermeras y médicos que presenciaron describieron después con una unanimidad que impresiona. No se quejó. No demostró amargura. No hizo la pregunta que sería absolutamente comprensible: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con 15 años? En cambio, ofreció su sufrimiento. Dijo, con esa calma que era su marca, que ofrecía todo lo que estaba pasando por el Papa y por la Iglesia. Que si Dios quería usar ese dolor para algo, que lo usara. No era resignación pasiva. Era una elección activa, la misma elección que había hecho en relación con cada aspecto de su vida, ahora aplicada a la circunstancia más difícil. La elección de ser, incluso allí, incluso así, original. De no convertirse en fotocopia del sufrimiento resentido.
de permanecer quien era hasta el final. Carlo entró en coma el 11 de octubre de 2006. Murió en la mañana del 12 de octubre, con 15 años y 5 meses. Su cuerpo fue velado en Milán y luego transportado, a pedido de la familia y de las autoridades eclesiásticas, a Asís, la ciudad de Francisco, el santo que Carlo más admiraba, aquel que también había encontrado a Dios de una forma completamente radical y completamente alegre al mismo tiempo. En Asís, Carlo fue sepultado. Y allí permaneció hasta que llegó el momento de contar el resto de la historia. Hay un milagro que necesito contarte. Un milagro específico, ocurrido a miles de kilómetros de Italia, que fue el punto de inflexión para que Carlo Acutis fuera beatificado. Y hay un detalle en ese milagro, sobre a quién eligió curar y por qué, que es al mismo tiempo inexplicable y perfectamente coherente con quien Carlo fue en vida. El milagro ocurrió en Brasil. En Campiñas, en el estado de Sao Paulo. En 2013, un niño llamado Mateus Viana, de 6 años de edad, fue diagnosticado con una malformación pancreática rara que causaba episodios de hipoglucemia severa. La condición era lo suficientemente grave como para poner en riesgo su vida de forma recurrente, y los médicos no tenían un camino claro de tratamiento que garantizara una resolución permanente. La familia de Mateus era devota y había tomado conocimiento de Carlo Acutis a través de una exposición sobre los milagros eucarísticos, esa misma exposición que Carlo había construido solo en su computadora en Milán. Comenzaron a rezar por su intercesión. Y entonces, de una manera que los médicos que seguían el caso documentaron y no pudieron explicar con los protocolos de la medicina disponible, la condición de Mateus fue resuelta. Los exámenes que debían mostrar la malformación empezaron a mostrar un páncreas sano. Los episodios de hipoglucemia cesaron. El niño, que había sido preparado para una vida de limitaciones médicas severas, estaba curado. El Vaticano abrió el proceso de investigación del milagro. Médicos independientes, sin vinculación con la Iglesia, analizaron los exámenes y los historiales clínicos. El dictamen, concluido tras años de análisis, fue que no había explicación médica satisfactoria para lo que había ocurrido. El milagro fue reconocido. Y el 10 de octubre de 2020, en una ceremonia en la Basílica de San Francisco en Asís, con la pandemia de COVID-19 limitando el número de presentes, pero transmitida en vivo para todo el mundo, Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco. ¿Por qué Carlo eligió a un niño brasileño? Es una pregunta que no tiene respuesta verificable. No existe forma de interrogar a un beato sobre sus elecciones de intercesión. Pero hay quienes observan, con esa mezcla de fe y percepción que caracteriza las reflexiones sobre la vida de los santos, que Carlo en vida era exactamente el tipo de persona que prestaba atención a los más pequeños. Que se preocupaba por los olvidados. Que iba detrás de los que estaban en los márgenes. Y que un niño de 6 años en una ciudad del interior de Brasil, hijo de una familia sin conexiones ni poder ni visibilidad, es exactamente el tipo de persona a quien Carlo, en vida, habría prestado atención. La beatificación fue el comienzo del final del proceso. En abril de 2024, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a la intercesión de Carlo, esta vez involucrando a una mujer de Costa Rica curada de una condición grave, abriendo el camino para la canonización. Carlo Acutis está a punto de ser declarado santo. El primer santo nacido en el siglo XX que será canonizado por el proceso completo de investigación moderna. El santo de la sudadera, de los tenis, del videojuego, del HTML y de la misa diaria a las 6 de la mañana. En 2019, la tumba de Carlo en Asís fue abierta para el proceso canónico de exhumación, un procedimiento estándar en los procesos de beatificación, que permite verificar el estado del cuerpo y preparar las reliquias que la tradición de la Iglesia prevé. Lo que los presentes encontraron fue descrito con cuidado y precisión en los documentos oficiales, pero también con un asombro que esos documentos no consiguen ocultar completamente. El cuerpo de Carlo Acutis estaba en un estado de conservación extraordinario. Para garantizar la preservación durante la exposición pública que seguiría, el cuerpo recibió tratamiento de conservación, un procedimiento técnico que es estándar en esas situaciones y que la Iglesia siempre aclara para no crear confusión con los casos de incorruptibilidad espontánea reconocidos en otros santos. Pero el estado en que el cuerpo fue encontrado, antes de cualquier intervención, sorprendió a los presentes. Carlo fue preparado y expuesto en el ataúd de vidrio que hoy está en la iglesia de Santa María Maggiore en Asís, vistiendo lo que él mismo había pedido, la sudadera, los jeans, los tenis.
La elección no fue de la familia ni de la iglesia. Fue de él, un pedido registrado, una instrucción dejada, como si supiera que ese detalle importaría. Como si entendiera que parte de lo que tenía que decirle al mundo lo diría la imagen de un adolescente vestido, como adolescente, en un ataúd de santo. Desde la beatificación, Asís se ha convertido en destino de peregrinación de un tipo nuevo. Junto con los peregrinos tradicionales que siempre han hecho el camino hasta la ciudad de Francisco, hay ahora adolescentes. Jóvenes de 16, 18, 20 años, con mochilas y tenis, que oyeron hablar de Carlo en las redes sociales, en YouTube, en podcast, y que hicieron el camino hasta Asís para quedarse frente a ese ataúd de vidrio y mirar el rostro de un joven que parece un compañero de escuela. Que encontraron en él algo que no habían encontrado en las representaciones tradicionales de la santidad, no porque esas representaciones sean incorrectas, sino porque la distancia histórica a veces hace difícil sentir que eso tiene que ver contigo. Carlo tiene que ver contigo. Viste lo que tú vistes. Jugó lo que tú juegas. Usó la internet como tú la usas. Sintió las mismas presiones que tú sientes. E hizo una elección, todos los días, en cada detalle de la vida ordinaria, que cualquier persona puede hacer en cualquier momento. La elección de ser original. De no convertirse en fotocopia. De encontrar, en el centro de una vida completamente común, un fuego que no es común en absolutamente nada. El legado de Carlo Acutis no es un sitio web. No es una exposición sobre milagros eucarísticos, por más impresionante que sea. No es siquiera el cuerpo intacto en un ataúd de vidrio en Asís. El legado de Carlo Acutis es la demostración, concreta, históricamente fechada, verificable en detalle tras detalle de su corta vida, de que la santidad no tiene dirección temporal. No pertenece al siglo XII. No requiere hábito, monasterio, distancia del mundo o ausencia de videojuego. No exige que renuncies a la tecnología, a la cultura popular, a los amigos, a la vida que estás viviendo. Exige solo que encuentres el centro, lo que Carlo llamaba Eucaristía, lo que cada tradición espiritual nombra de manera diferente pero que apunta en la misma dirección, y que construyas todo alrededor de ese centro, en lugar de construir el centro alrededor de todo lo demás. Jugaba PlayStation. Y rezaba el rosario. Programaba sitios web. Y se levantaba a las 6 para la misa. Reía con los amigos. Y distribuía comida a extraños sin que nadie lo supiera. Era completamente de su tiempo. Y completamente fuera del tiempo al mismo tiempo. Esa es la lección. No que necesitas hacer lo que Carlo hizo, crear un catálogo de milagros, ir a misa diariamente, limitar el videojuego a 1 hora por semana. La lección es el principio debajo de todo eso, que la vida espiritual no es una alternativa a la vida real. Es la vida real vivida desde adentro. Es la vida ordinaria hecha desde un punto de vista diferente, el punto de vista de quien sabe que está aquí por poco tiempo y eligió usar ese tiempo de una manera específica. Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió. Había construido una obra que le sobrevivió. Había tocado vidas que siguieron siendo tocadas después de que se fue. Había ofrecido su sufrimiento con una serenidad que no era negación del dolor, sino algo más difícil y más raro, la aceptación del dolor como parte de una historia más grande que él mismo. Y había previsto, frente a una cámara, que estaría listo cuando llegara su hora. Lo estaba. El santo de la Internet no usó la tecnología para escapar del mundo real. Usó la tecnología para hacer el mundo real más visible, los milagros que habían ocurrido, las personas que necesitaban atención, la belleza que existe en cada aspecto de la vida ordinaria cuando dejas de mirarte a ti mismo y empiezas a mirar lo que está más allá. La tristeza es mirarse a uno mismo. La felicidad es mirar a Dios. Lo dijo con 15 años. Y vivió cada día como si lo creyera completamente. Tenemos un santo para el siglo XXI. Usa sudadera y tenis. Está en Asís, en una caja de vidrio, con el rostro de un adolescente. Y nos está diciendo, con toda la elocuencia de una vida que fue corta y completa al mismo tiempo, que tú también puedes ser original. Que es posible. Que alguien lo hizo. Que la autopista al cielo existe. Y que él encontró la entrada en el lugar más inesperado, en medio de una vida completamente ordinaria, vivida con un amor completamente extraordinario.